tiene que ya haber tenido, es requisito tener experiencia comprobada. Lo que tenía pensado para hoy es que veamos, yo armé un archivo acá en la sección automatización con lógica cableada. Es una recopilación que hice yo. Me gustaría que lo veamos de manera como fuera introductoria a lo que es la lógica cableada. Ahí está un archivo, son 26 páginas, que lo vamos a empezar a ver. Les recomiendo que lo bajen al archivo, lo tengan en sus computadoras. Y aquí ustedes pueden ver, esto yo lo he sacado de distintos lugares. Y aquí pueden ver ustedes cómo es la estructura de un sistema automático hecho con lógica cableada. Ahí ustedes pueden ver un más chico que entre todos. Ahí ven la estructura como es el tablero con el cual se hace las automatizaciones en general. En particular este es un tablero hecho con lógica cableada. Y si ustedes ven aquí, al tablero principal entra la manguera de alimentación, por aquí. Tiene contactores, llaves térmicas, contactores, digo, toda la protección, digamos, de un sistema eléctrico, con llaves térmicas, qué sé yo, todas las protecciones eléctricas acá al principio. En la parte de abajo del tablero, normalmente se ponen las entradas, normalmente las entradas hacia la derecha del tablero, y hacia la izquierda las salidas. En este caso, este automatismo controla tres motores. De aquí sale la manguera con los cables que van a los tres motores. Y acá ingresan las señales que vienen, señales de campo, digamos. Por ejemplo, acá hay unos pulsadores. eh, También le llaman aquí donde van montados las llaves y los pulsadores para accionar los motores, le llaman pupitre. Eh, También está la entrada de los sensores de finales de carrera. Todo ese elemento, ese cableado entra por la parte de abajo, normalmente a la derecha. Y acá en el corazón, digamos, del tablero, en el caso particular de la lógica cableada, van los contactores y los relés que se usan para hacer el automatismo. Normalmente en la puerta se ponen las señalizaciones. En este caso están puestas unas señalizaciones ahí con lamparitas LEDs. Digamos que eso es lo que, así más es lo usual para los tableros de automatización. Entonces, puede ser automatización tan sencilla como marcha parada de un motor, ¿no? Pero así ha empezado esta historia con, con los automatismos hechos con lógica cableada, usando elementos electromecánicos, contactores, relés, llaves, pulsadores, finales de carrera. Pero resulta que hay otras necesidades para los automatismos industriales, como por ejemplo los temporizadores. Si bien existen los temporizadores que son puramente mecánicos, que se acoplan al contactor, ya cuando tengamos las clases presenciales, les voy a mostrar cómo son los temporizadores mecánicos. Cuando pega el contactor, perdón, acciona un mecanismo internamente, no sé cómo es, pero me imagino que debe tener algún resorte o algo que lo mantiene al
contacto, cuando pega el relé, empieza la cuenta. Y cuando termina la cuenta, pega o despega unos contactos que se llaman auxiliares y sirven para hacer para darle em, para darle temporización. Ya vamos a hablar de los temporizadores, pero hay básicamente dos tipos de temporizadores, unos que se llaman temporizadores a la conexión y otros temporizadores a la desconexión. El temporizador que es a la conexión, lo que hace cuando llega la orden de inicio de la temporización, no conecta, sino que espera un determinado tiempo y cuando pasa ese tiempo, conecta. Ese sería un temporizador a la conexión. En cambio, el temporizador a la desconexión, cuando llega la orden de desconectar, el temporizador no lo desconecta, sino que espera un tiempo, que normalmente es programable, y pasado ese tiempo recién desconecta. Pero bueno, esa necesidad de temporización en la lógica cableada pura se la solucionaba con temporizadores mecánicos que iban acoplados a la cabeza del contactor. Después, por supuesto, han empezado a incursionar temporizadores electrónicos, que es lo que más se usa, con distintas características, prestaciones, qué sé yo. Ahí en el laboratorio tenemos unos temporizadores electrónicos para distintas finalidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos temporizadores que son electrónicos, pero tienen un tiempo máximo de 10 minutos, ponele. No me acuerdo exactamente el valor, pero hay otros temporizadores que son más caros, mejores, y te pueden temporizar, qué sé yo, 24 horas, más tiempo. Bueno, ahí hay una descripción, ya lo vamos a ver todo eso. Bueno, la red eléctrica es la alimentación, el armario, es todo el tablero, pupitre de mando y controles, donde se puede establecer el diálogo hombre-máquina. O sea, vos le podés eh, meter información al sistema y a su vez el sistema avisa en qué estado está, o sea, qué está haciendo. Eso se llama diálogo hombre-máquina. O sea, la máquina está trabajando y el hombre puede interrumpir ese trabajo y si no quiere interrumpirlo, tiene la posibilidad de ver cómo se está desarrollando el trabajo. Después hay conductores que son de potencia, otros conductores que son de... Los de potencia obviamente son cables más gruesos que alimentan a motores, electroválvulas, lámparas, electroimanes, etcétera. En cambio los de maniobra normalmente llevan señales, entonces son cables más delgados y eso puede ser que conecten los detectores de final de carrera, sensores, termostatos, etcétera. Ingeniero, ¿este Adquisición sistema de... estaba manejado a través de programación? No, buena buena pregunta porque esa es una de las grandes este, limitaciones que tienen los automatismos con lógica cableada. Vos, por ejemplo, para automatizar un portón, por ejemplo, para que se abra automáticamente, se cierre automáticamente. Lo podés solucionar con lógica cableada. El gran problema es que vos vas a diseñar el sistema, vas a armar el tablero, vas a colocar los elementos, vas a hacer todo el cableado, qué sé yo, y va a andar. Pero si vos mañana necesitas hacerle alguna ampliación, alguna modificación, lo usual es que tengas que cambiar todo el proyecto. O sea, es una programación fija, no es flexible. En cambio, si vos usas la lógica programada, que por ejemplo con estos dispositivos que se llaman PLC, que son completamente electrónicos, vos al mismo problema de, del portón, vas a usar un PLC que mañana, si querés, lo sacas al PLC y lo pones a que trabaje para el control
de llenado de un tanque, por ejemplo, de un tanque de agua. Lo único que tenés que hacer es cambiarle el programa y por supuesto hacer las conexiones de los sensores y de la bomba, porque vos vas a necesitar llenarlo al tanque de agua usando una bomba. Una bomba para que no vas a usar en un portón automático. Entonces el mismo elemento te puede servir para dar solución a distintas cuestiones. Y es mucho más sencillo hacer ampliaciones. Si vos creas una ampliación en automatismo que esté hecho con lógica cableada, lo más probable es que tengas que cambiar todo. En cambio, si querés hacer una ampliación a un automatismo que esté hecho con lógica programada, que lo normal es que se lo solucione con PLC, lo único que tenés que hacer es modificar el programa y hacer llegar los cables de la información de entrada y de la información de salida. Todo el programa está dentro del PLC. Bueno, después empieza hablando de los elementos de entrada, que normalmente se les llama adquisición de datos. Y en particular comienza hablando de los interruptores de posición electromecánica. Esto es lo que le llaman finales de carrera. Entonces acá en los apuntes tienen ustedes un pequeño resumen, porque el tema de los actuadores y de los sensores es tremendamente amplio. Aquí nosotros vamos a hacer referencia más, no nos vamos a detener a estudiar específicamente los sensores, eh, ni tampoco los actuadores, porque te repito, es un campo tremendamente amplio. En sensores de final de carrera nomás. Acá están mencionados algunos. Estos son elementos electromecánicos. Y aquí está el despliegue, se ve, tiene un cuerpo, una cabeza, dispositivo de ataque. Acá está el interruptor de posición, final de carrera, ya completo. Pero el dispositivo de ataque puede cambiar. Y en muchos casos, muchas marcas ofrecen el mismo interruptor de posición, de proximidad que le llaman, final de carrera, con distintos ataques. Por ejemplo, este que está aquí, el elemento que quiere censar, lo ataca desde arriba. O sea, supongamos si es el portón, viene, se cierra, lo acciona y este ya manda la señal de que ha llegado a esa posición. Pero también tenés de ataque por el costado. ¿Me entendés? Uno viene por aquí el portón, cuando lo toca lo acciona, con distintas cabezas de ataque, ¿ves? Algunas con que se lo ataca de manera desde los costados, qué sé yo. Es muy sencillo el funcionamiento. Ahí hay otro despiece, ¿ves? La cabeza de mando es intercambiable según la aplicación. O sea, el mismo cuerpo, vos lo único que hace es cambiar la cabeza. Hay otra forma también. Estos sensores sí o sí necesitan un contacto físico. En cambio, hay otros sensores que se llaman detectores inductivos. Se llaman inductivos porque el principio de funcionamiento es con una bobina. Acá no es necesario el contacto físico entre el elemento que vos querés detectar y el sensor, el detector, sino que tiene una bobina. Acá está dibujado, ¿ves? Ustedes tienen que acercarle un elemento que tenga propiedades ferromagnéticas para los detectores inductivos, ¿no? Entonces acá hay una gráfica de qué es lo que hace el sensor. Cuando vos pones la pantalla de acero, para ensayarlo a estos sensores se usa una chapa que está, bueno, está, ¿cómo se llama?
hay una normativa para hacer los ensayos de estos sensores. Esa chapa tiene una determinada forma y tamaño, de forma tal que cuando la chapa está a esa distancia del sensor, internamente el sensor tiene un circuito que es oscilador. La frecuencia de oscilación del oscilador es directamente proporcional a la inductancia de una bobina que está ahí en la cabeza. Entonces, ustedes saben que si ustedes acercan un elemento que tenga propiedades ferromagnéticas, aumenta o disminuye el L de la bobina. Como el oscilador que está adentro depende del valor del L, a medida que se va acercando esa pantallita de acero, en definitiva, en la práctica, digamos, es cualquier elemento que sea ferromagnético. Puede ser de acero, de hierro, qué sé yo, pero vos lo acercás y esas oscilaciones empiezan a disminuir. De forma tal que cuando está bien cerquita, esta es la forma de onda. O sea que cuando está detectando un elemento ferromagnético en las cercanías, el sensor ya, por ejemplo, si está lejos, los contactos están abiertos. Cuando está cerca, a una determinada distancia, que se llama distancia nominal, lo detecta y conecta, on. Aquí ve la piecita de acero se va acercando, 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 y después se va alejando, alejando, alejando. Entonces aquí está la forma de onda que se va a obtener de ese sensor de proximidad que es del tipo inductivo. Estos sensores son muy baratos y son muy buenos. El gran problema que tienen es que solamente detectan piezas, elementos que tengan propiedades ferromagnéticas. Ahí está graficado, acá están las bobinas, está graficado la detección. ¿Ves? La placa de medidas esta tiene que entrar en el campo que está marcado acá con las líneas. Tiene una pequeña histéresis, dice ahí, no sé si llegan a leer bien. No es lo mismo que cuando entra que cuando sale. Por supuesto que hay hojas de datos y qué sé yo de cada uno de las distintas marcas de los sensores inductivos. Nosotros tenemos sensores inductivos ahí en el laboratorio. Ya si Dios quiere, cuando haya clases presenciales, lo vamos a ver funcionar. No es nada del otro mundo, ¿no? Es simple y sencillamente un elemento que si vos le acercás algo metálico, pega o despega un contacto. Eso es todo. Hay un parámetro que se llama alcance real. Ahí dice SN. Normalmente son distancias chicas. No me acuerdo si acá hay si mencionan cuáles son las distancias las distancias que detecta. Dice, el alcance SN reducirá cuando el tamaño de la placa es inferior al sensor. Si el material no es acero dulce, también depende de la temperatura y de las variaciones de la tensión de alimentación. Hay que tener en cuenta que los sensores tienen un cierto retardo en la activación y desactivación y podrían no ser adecuados para ciertas aplicaciones. Claro, si vos por ejemplo lo pones que un sensor para contar las revoluciones de un motor y ese motor gira a velocidades altas, debido a que tiene un retardo en la... Acá lo pueden ver, ¿ve? Esto sería ideal, pero en la práctica esto tiene un cierto retardo para activar y un cierto retardo para desactivar también. Entonces, si la frecuencia es muy alta del elemento que tienen ¿cómo se llama? Que detectar,
no lo va a detectar. O sea, tiene un límite máximo en la frecuencia de trabajo. La alimentación puede ser de alterna o de continua. Ya van a ver un poquito más adelante, está explicado de manera general cómo funcionan los sensores de 2 hilos, de 3 hilos, de 4 hilos, de 5 hilos. En cuanto a la información que da a la salida, a estos sensores, por ejemplo, algunos son normal abierto, otros son normal cerrado y otros son normal abierto, normal cerrado. Esto tiene una forma de codificación para codificarlo en los diagramas eléctricos. Ya una vez cuando veamos CADESIMU, que hay una forma para representarlo a los sensores inductivos. Esta formita que está ahí, forma cuadrada, cuadrada pero tipo rombo, indica que el sensor es inductivo. Ahora, el contacto, para detectar la presencia, por ejemplo, es normal abierto. Quiere decir que si no detecta nada, ese contacto está abierto. Si vos le acercas al sensor una pieza metálica, o sea, con propiedades ferromagnéticas, este contacto cierra. Normal output, normal abierto. En cambio, es un sensor normal cerrado, o sea, cuando no detecta, los contactos de salida están unidos, cortocircuitados. Y cuando detecta, abre. Y hay otros sensores que tienen un común, un normal abierto y un normal cerrado. Entonces, cuando vas a conectarlo, obviamente tienes que saber si es normal abierto o normal cerrado. Una cosa es la alimentación y otra cosa es la salida que te da el sensor. Por ejemplo, este es un sensor a 2 hilos. Quiere decir que vos lo compras al sensor, el sensor viene con 2 hilos. Entonces, ¿cómo se lo conecta? Acá están los 2 hilos. 1, 2. Entonces vos en serie con el sensor conectas la carga. Inclusive si ustedes ven, la alimentación puede ser positivo arriba, negativo abajo, o positivo abajo y negativo arriba. Nosotros tenemos detectores a 2 hilos. La alimentación puede ser alterna o continua. En este caso es no polarizado. Y en este caso es polarizado. Admite los dos tipos de alimentaciones, alterna o continua. Entonces, ¿cómo funciona? Vos supongamos lo alimentás con 220, pones el vivo acá, conectás la carga, que puede ser supongamos un motor o una lamparita, y acá el neutro. Entonces, cuando el sensor detecta un elemento ferromagnético, cierra el contacto y se enciende, supongamos que sea una lámpara, se enciende la lamparita. Vos alejás el elemento metálico y se apaga la lámpara. Hay otros sensores que, acá está la conexión, ¿ves? En este caso, está la alimentación, uno de los cables va al sensor, hay un código de colores, va al sensor que normalmente tiene esta forma, porque la forma también es importante. En este caso, el cuerpo ese tiene una rosca para que vos lo fijés en un determinado lugar. Sumamos la pieza que vos querés sensar, lo va a atacar desde aquí. No es necesario que lo toque, si es necesario que esté cerca. Entonces, cuando el sensor detecta, supongamos vos pones el vivo acá, este contacto va a estar normalmente abierto si no hay ningún elemento cerca.
la otra patita del sensor va al relé. El relé saben cómo funciona, ¿no? Un relé o un contactor. Si no saben, no importa, ya vamos a ver un video bien básico. Es más, lo deberíamos ver ahora. En la bobinita. Exactamente. Veamos ese video. Los que sepan cómo funciona un relé o un contactor, esto está Este año dirigido también podés empezar a para los jugar que de forma no digital. saben. Es fácil, rápido y seguro. Primer paso, entrar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y hoy les traigo un video tutorial acerca de los contactores. Primero les hablaré acerca de su principio de funcionamiento antes de dar algún concepto, ya que en lo particular considero que es una de las mejores formas de aprender. Un contactor es muy similar a un relevador. Te recomiendo que si aún no has visto o no sabes qué es un relevador, te recomiendo que veas uno de mis videos donde explico qué son y para qué sirven. Bueno, como les decía, un contactor viene siendo muy similar a un relevador. De hecho, tienen las mismas partes, tienen una bobina, un núcleo de hierro y unos contactos. También tienen un muelle o resorte. En este caso aquí solamente se muestra la mitad, que son estas espiras que están aquí. Bueno, en esta parte, este núcleo de hierro junto con esta bobina constituyen lo que es un electroimán. Un electroimán no es más que un pedazo de hierro con un cable enrollado al que llamamos bobina, que va conectado a una fuente de alimentación. Eso genera un fenómeno de electromagnetismo. Lo que hace es que convierte a este clavo en un electroimán, o sea, como si fuera un imán, va a atraer a otros metales. Eso mismo lo tenemos en nuestro contactor. Tenemos un núcleo de hierro y una bobina. Quiere decir que cuando se energice va a atraer a todas las partes metálicas. En este caso, esta placa de acá abajo gris es también hierro, entonces la va a atraer. Estas piezas que se ven aquí, partes de nuestros contactos, van sujetas sobre la carcasa de nuestro contactor. Esas no se mueven. Sin embargo, podemos ver que acá arriba tenemos otras placas que son parte de nuestros contactos, y cuando nosotros movamos esta placa de hierro se van a mover hacia abajo. Cabe destacar que aquí hay unos postecitos. Estos postecitos son de material no conductor, por lo cual nuestro electroimán está completamente aislado de nuestros contactos. Ahora, normalmente cuando tenemos contactos abiertos y la bobina no está energizada, es a lo que se conoce como contactos normalmente abiertos y se indican con la letra NO. Cuando una bobina está energizada, pues ya vemos cómo atrae a esta parte de hierro y se cierran nuestros contactos independientes que podremos ya utilizar con algún propósito. Vamos a asimilarlo un poquito. Y ahí podemos ver cómo nuestros contactos se cierran cada vez que yo energizo la bobina. Ahora, ¿cómo utilizo esto? Bueno, regularmente los contactores se utilizan en motores trifásicos o en resistencias industriales. Ahora, aquí tengo un circuito típico donde tenemos nuestro contactor y tenemos un interruptor. Yo energizo nuestra bobina y cierra los contactos que hacen que nuestro motor trabaje. Si podemos observar, aquí tenemos en el motor 400 volts, pero lo estamos activando a través de un interruptor donde solo están pasando 240 volts. Así que de esta manera podemos tener controles a bajo voltaje, mientras que en la parte a lo que comúnmente se le llama como fuerza, con voltajes superiores. El símbolo típico del contactor es exactamente el mismo que el de un relevador. Las terminales de la bobina, tanto como para el relevador como para el contactor,
se indican con la letra A1 y A2. Aquí les muestro un poquito cuáles son las partes ya físicas de un contactor. Tenemos aquí los contactos móviles, las plaquitas que van fijas sobre la carcasa, la bobina y las partes que constituyen nuestro núcleo de hierro. Bueno, los contactores, en este caso tenemos un contactor con un contacto auxiliar. Este contactor se le llama tripolar porque tenemos aquí para conectar línea 1, línea 2, línea 3 y además tenemos este contacto auxiliar que podríamos utilizar para tal vez prender algún piloto o alguna otra cosa. Observen ustedes, este es el contactor. Ahí están los terminales A1, A2. Esos contactos son para que se energice o no la bobina. En el caso particular de los contactores, normalmente los contactores trabajan con tensión alterna de 220 voltios. Pero también hay contactores que trabajan con tensión continua. Entonces vos, antes de conectar el contactor, tenés que ver con qué tensión trabaja la bobina que lo acciona. En este caso, este es un contactor. Son exactamente igual que los relés. La diferencia está en que el contactor normalmente es para conectar cargas trifásicas. Entonces tienen línea 1, línea 2, línea 3. Entonces por aquí entra el vivo, digamos, de la línea y por aquí sale. O sea que cuando vos energizás la bobina, se conecta eléctricamente este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto. Y por otro lado tiene un contacto auxiliar, que es normalmente abierto, o sea que cuando el contactor está desenergizado, no hay contacto entre este punto y este punto. Así vienen normalmente estos contactores tripolares, para que vos puedas tener un circuito de señalización que, o sea, el contactor lo hace encender al motor y vos aquí con estos dos contactos pones un foquito, un LED, lo que sea, que se va a prender cuando está energizado. Entonces vos vas a saber cuando el motor está andando. En el caso de que te hagan falta más contactos auxiliares que funcionen en conjunto con el contactor, vienen elementos con contactos auxiliares que vos los montás en la parte de arriba. Mecánicamente esto entra ahí perfectamente y tiene más contactos auxiliares. Eso vos lo compras por aparte. Creería que vienen contactos auxiliares normalmente abiertos, normalmente cerrados, según lo que a vos te haga falta. Ahí en la parte de arriba y montado mecánicamente también vienen los temporizadores. También vienen. Estos tienen un elemento mecánico ahí que acciona cuando se energiza la bobina. Ese mismo cuerpo se conecta con este. Entonces cuando se energiza, también estos contactos se cierran si son normal abiertos o se abren si son normalmente cerrados. Y como podemos ver, aquí tenemos A1 y A2, que son las letras que utilizamos para indicar nuestra bobina de nuestro contactor. También si necesitáramos algún contacto normalmente cerrado, porque así lo requiere nuestra aplicación o nuestro control que estemos desarrollando, pues también existen bloques auxiliares donde tenemos contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados, aparte de los que tenemos para nuestra fuerza. En este caso aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y aquí hasta podemos observar que tenemos la bobina en la parte de atrás, no como en el contactor de arriba. Eso ya va a depender del fabricante en la manera en que ellos lo desarrollaron. Bueno, ahora sí ya podemos tener una definición de qué es un contactor. Dice, un contactor es un dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor, por lo mismo de que mencionamos que abre y cierra contactos. Dice, por un circuito eléctrico en el que por medio de un electroimán se acciona un juego de varios contactos que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.
De hecho, es muy similar a la definición de un relevador. Así que en esto ustedes podrán comparar que hay mucha similitud. Bueno, ahora, ¿cuándo utilizo un relevador y cuándo utilizo un contactor? Bueno, una de las principales formas de diferenciarlos es que un relevador se utiliza para potencias menores y los contactores para potencias mayores. Regularmente la aplicación de los contactores es para poder energizar motores monofásicos, trifásicos, resistencias industriales, mientras que los relevadores tienen funciones más de menor potencia. Por ejemplo, se utilizan mucho en control convencional. Para los que no sepan qué es control convencional, se refiere a hacer control sin necesidad de un PLC o de tarjetas electrónicas. Se puede hacer simplemente con relevadores y otros elementos. También son utilizados para poder compartir señales. Por ejemplo, hay sensores que tienen ya salida a relevador y de esta manera puedes utilizarla ya directamente para prender alguna lámpara o para accionar algo en específico. Bueno, eso es todo. Les recomiendo que se suscriban a mi canal. Yo estaré subiendo videotutoriales acerca de temas de automatización. Y si tienen alguna duda o sugerencia, pueden hacerla en los comentarios. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Estás por salir a hacerla. Bueno, eso es en este caso este es un relé, no es un contactor. Aparte los relés vienen de continua, la mayoría son de continua y también vienen de alterna. Ahora, hay relés que trabajan con 5 voltios, con 12 voltios, 24 voltios. En la industria se usa mucho la tensión continua de 24 voltios. Por eso es que los PLC que necesitan una fuente externa, la fuente que tienen que ponerle es de 24 voltios. También vienen relés de 24 voltios. Obviamente que si vos tenés un relé de 12 voltios, no lo vas a alimentar con 24 voltios porque lo vas a romper. Bueno, aquí un detalle de los detectores inductivos que son de 3 hilos. Si ustedes observan, acá tienen un hilo, otro hilo y otro hilo. ¿Cómo se los conecta? Esos relés vienen, esos sensores vienen de dos tipos. Uno que se llaman PNP y otro que se llaman NPN. Y eso hace referencia al tipo de transistor que tiene adentro. Estos sensores del tipo NPN tienen un transistor NPN ahí. Si ustedes han cursado electrónica 1 con un profesor serio, le tiene que haber enseñado que es un transistor NPN. Este es un transistor NPN y este es un transistor PNP. Entonces, si el sensor es PNP, vos tenés que alimentarlo. El positivo, este transistor va a ser el que va a saturar cuando detecte, y la carga la tenés que conectar entre este punto y el negativo. El sensor de 3 hilos NPN se lo conecta al revés. El positivo va a la carga y al sensor. Acá el negativo va a la carga y al sensor. Cuando el sensor detecta cierre de contacto, entonces alimenta la carga. Le llega a la carga el borne negativo que le está haciendo falta. ¿Se entiende, chicos? Yo creo que es bastante sencillo. Disculpe. Bueno, ahí está el código de colores que les decía hace rato. Si el sensor es PNP, el marrón es el positivo. En realidad el marrón siempre es el positivo. Nada más que la forma de conectarlo depende si es PNP o si es NPN. El negro siempre es el que va a la carga. Y el azul celeste es el negativo. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí hay una fotito de la conexión de un sensor del tipo NPN a un relé. Observen que aquí la conexión tiene polaridad.
Bueno, esto sería la conexión física y este sería el diagrama eléctrico. Aquí la carga es la bobinita del relé. Aquí está la simbología. Este símbolo significa que es un sensor inductivo. En el caso particular, este es un sensor de 2 hilos inductivo y este es un sensor también inductivo, nada más que este es normal abierto, este es normal cerrado. Profe, Sí, hay que tener en cuenta el consumo de la bobina del relé para que no se dañe el sensor. Hay que ver sí la señor, corriente sí, de trabajo. sí, por supuesto. Eh, sí, todos los parámetros eléctricos hay que tener 500 cuidado. miliamperes más o menos son. Exactamente. Después también hay sensores de 4 hilos. Acá está también los sensores de 4 hilos normalmente tienen un normal abierto que cuando no detecta tiene 0, cuando detecta pone un 1, o sea cierra, y este es normal, eh, este sería normal, ay Dios, ¿cómo sería? Normal abierto. Claro, este más o menos es la alimentación del sensor y él lo va a conectar o lo va a desconectar. En caso que sea normal abierto lo conecta y en caso que sea normal cerrado no lo conecta. La verdad que yo nunca he visto un sensor de 4 hilos. También viene de 5 hilos y ahí está la alimentación, son dos cables. Y los otros 3 cables, uno es el común, el otro es el normal abierto y el otro es el normal cerrado. Ahí hay un código de colores, hay una norma para determinar toda esta historia. Mira, dice los sensores de proximidad no polarizados tanto para corriente alterna o corriente continua con 2 hilos de conexión. Estos pueden ser de cualquier color excepto verde amarillo. Los sensores polarizados para corriente continua con 2 hilos de conexión, el terminal positivo debe ser marrón y el negativo azul. Sensores de proximidad de 3 hilos, el terminal positivo debe ser marrón, el terminal negativo azul y la salida debe ser negro. Como les decía, hay un código de colores, ahí está la tablita. Hay otros sensores que trabajan también, son detectores de proximidad, pero no son inductivos, son capacitivos. La diferencia que tienen con los anteriores es que el cabezal de detección no trabaja con una bobina, sino que trabaja con un capacitor. Aquí, por ejemplo, estos amarillos son los sensores capacitivos de detección y en el caso particular este lo que está detectando es que pasan botellas por una cinta transportadora. La gran ventaja que tienen los detectores capacitivos respecto a los inductivos es que detectan independientemente si el material es ferromagnético o no. Porque aquí, si vos pones un detector inductivo, no lo detectaría porque la tapa y el cuerpo de esta caja, como fuera, parece que es de leche, no tiene nada metálico, entonces no lo detectaría. Ahora, la diferencia de precio que hay entre los sensores capacitivo e inductivo es terrible. Los, los detectores capacitivos son carísimos, pero tienen la gran particularidad de que detectan cualquier tipo de material, digamos. El principio de funcionamiento es muy parecido. Aquí con detectores capacitivos, vos, por ejemplo, podés hacer la detección de nivel dentro de un tanque. El principio, repito, es el mismo principio de funcionamiento, nada más que tener, en vez de tener un capacitor, en vez de tener una bobina detectora, aquí tenés un capacitor detector. Entonces cuando se acerca algún cuerpo, con el mismo principio del oscilador, ese que disminuye la frecuencia de oscilación,
Es más, no es que disminuye la frecuencia de oscilación. Cuando detecta un objeto no hay oscilación. Y cuando no lo detecta sí hay oscilación. Bueno, otro tipo de detectores son los detectores ópticos. Y ahí hay varios tipos. Repito, si nosotros nos detuviéramos a estudiar cada uno de estos sensores, tendríamos más o menos para estar un mes. Y capaz que más. La idea de esta pequeña bolilla es que mencionarlos, saber que existen y ya está. Bueno, los detectores ópticos, como su nombre lo indica, usan luz. En algunos casos luz visible, otros casos ultravioleta, infrarrojo, qué sé yo. Nos Hay, cuenta vuelta eso de los motores que se usan para hacer mantenimiento de motores. sí, voy a decir los estroboscópicos. Vienen unos con láser. No sé si será lo mismo que usted dice, pero No, los estroboscópicos son para medir revoluciones y qué sé yo. Sí, estos detectores ópticos se dividen en estos tipos básicos. Hay unos que se llaman de barrera, a donde vos tenés un emisor de luz y tenés un receptor de luz. Entonces el emisor emite luz y si no hay ningún objeto en el medio, el receptor la va a recibir a la luz y va a informar, normalmente con un contacto que puede ser normal abierto, puede ser normal cerrado. Pero lo importante es que el conjunto, este emisor-receptor, cuando el receptor no recibe luz es porque hay un objeto aquí en el medio. Entonces, mediante el contacto avisa. La puerta del ascensor, profesor. Claro, las puertas de los super, los de los ascensores, eso. Sí, 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 lo van a ver mucho. Después hay sensores para alarmas también, para armar cortinas. Son sensores bien interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos querés poner una alarma y vigilar un patio que está al aire libre, eh, se ponen estas cortinas que le llaman. Y tenés que tener mucho cuidado por el tema del sol, que el sol le puede dar o no dar. Tienen técnicas muy especiales, ¿ha visto? Más Se las lo unidades. tienen que cubrir de la lluvia. Sí, Cuando también. andan animales también tienen que tener cuidado, que los animales no se acerquen, porque si se cruzan los animales ya salta la alarma. Claro, después otro Todo un parámetro tema. interesante de estos sensores es la máxima distancia que vos podés poner el emisor del receptor. O sea, Claro, para cada aplicación vos tenés que ver, estudiarlo al sensor y ver si va a andar o si no va a andar. Pero el principio de funcionamiento es ese. Después hay otros sensores que les llaman del tipo reflex, porque tienen un emisor, pero en el mismo cuerpo del emisor está el receptor también. Y al frente le ponen lo que les llaman un ojo de gato. Normalmente esto no es un espejo simple y sencillo. Ustedes esto lo van a ver en los ascensores. Tiene como un ojo de gato, esa forma particular del espejo, lo que hace es concentrar el haz, cosa que el emisor, que está aquí en el mismo cuerpo, el emisor y el receptor, manda el haz. Si el espejo devuelve el reflejo, digamos, lo recibe el receptor. Pero si hay un objeto en el medio, el receptor no lo recibe. Esto lo van a ver en los ascensores. No sé si en el ascensor, si vos querés que la puerta del ascensor no se cierre, te paras en medio entre el, entre el sensor y el espejo, te paras, entonces no cierra el ascensor. Cuando libera, ahí lo cierra automáticamente. de ese profe el que por le eso decía, algunos, profe, algunos ponen los pies ahí, Claro, para cuando que no se vive, cierre. para que no se cierre y llegue el vecino y tome el mismo ascensor. Exactamente. la vecina. Claro, ya está presumiendo. Eh, bueno, también hay polarizado.
Hay otros que lo usan al mismo objeto como al mismo objeto lo usan como espejo, digamos. O sea, cuando pasa el objeto por aquí, rebota el haz y ahí el receptor lo recibe. Y si no pasa ningún objeto, el haz que emite nunca vuelve. No, sí vuelve, pero vuelve con un ángulo distinto, porque tiene un plano posterior. ¿Qué más? Ahí hay unas fotitos de los sensores. Este es el que se usa en los ascensores, con su ojo de gato al frente. Este es tipo barrera, emisor y receptor. Ese es un gran problema que hay con los tipos barrera, a donde el emisor y el receptor están en lugares distintos, digamos. El cableado se complica. En cambio, en los que son del tipo reflex, el emisor y el receptor están en el mismo punto, entonces vos haces llegar los cables al mismo punto. En cambio aquí tenés que hacer llegar cables al receptor y tenés que hacer llegar cables al emisor. Es decir, no es que sea un problema de solución imposible. Acá está con el espejo, ¿ves? Le llaman espejo, pero en realidad no es un espejo plano. Tiene ahí un dibujo muy especial. También depende de la frecuencia del rayo que está mandando y qué sé yo. Este también usa reflexión, nada más que lo usa al objeto que quiere detectar como espejo. Después también hay detectores de fibra óptica. Hay detectores muy especializados, ¿no? de este tipo. Por ejemplo, los lectores de código de barra. Yo me acuerdo una vez hice un trabajo para Cofaral, que es no sé si existe Cofaral ya, pero ahí preparaban los pedidos para las farmacias. Entonces había una cinta transportadora, a donde esa cinta transportadora iba pasando tenía un circuito en distintos box. Supongamos, tenían un box que tenían, por darte un ejemplo, ¿no? Todos antibióticos. No, no me acuerdo si era por marca, por laboratorio. Entonces arrancaba en el circuito la caja vacía y iba pasando por los distintos box. Entonces ellos ya tenían el pedido para tal farmacia y de determinado laboratorio compraban este medicamento, aquel y este otro. Entonces tenían unos sensores ahí que detectaban con un código de barra de qué pedido se trataba. Y bueno, y ahí ponían los medicamentos que hacía falta, la ponían en la cinta transportadora y seguía. O sea, con unos lectores de código de barra iban sabiendo de qué pedido se trata y bueno, también hay Profe, detectores. ¿Cómo? ¿y los QR que se usan ahora actualmente también entraría ahí o no? En eso que explicaba usted recién. Sí, lo que pasa es que yo no he visto aplicaciones industriales, ha visto con el código QR. Sí, para aplicaciones comerciales. Vos has visto que este, Uno va al ahí, súper y ya la misma boleta, las cartas de los bares, todo. claro. Sí, hasta inclusive he visto que hay un código QR para entrar a Teis Sport y votar por de qué club sos hincha de fútbol, qué sé yo. Cada vez se usa más el código ese QR. Exactamente cómo funciona, no sé. Claro, Pero sí, me acuerdo que usted en Control nos explicó algo de eso el año pasado. Y creo que nos mostró este apunte. no me acuerdo. ¿En qué materia? ¿En control? Claro, Y puede ser, la verdad que no me acuerdo. Eh, Después están los detectores ultrasonidos, que lo que hacen es, este, no trabajan con una luz, sino con unos rayos.
digamos que el mismo principio de funcionamiento que tienen los murciélagos. Los murciélagos no tienen ojos, pero sí tienen la forma de saber si hay algún elemento. Ellos pueden volar de noche, porque pueden, sin verlo, saber si hay un objeto que lo está interrumpiendo. Perdón, ingeniero, no sé si tenemos con el ingeniero Paredes ahora a las 7. Sí, ya terminamos. Bueno, continuamos entonces a ver en qué página quedamos. Ay, yo no me fija. Para que sigamos la clase que viene. Página 11. Ya lo anoto.